Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver el tema principio de transmisibilidad. Ya lo expliqué en el intro de la materia, en el intro de la otra unidad, pero vamos a verlo más en forma. Vamos a ver de hecho sus limitantes del principio de transmisibilidad. Imaginemos un vehículo que por medio de una cuerda es jalado, es tirado, jalan de él dos personas y lo hacen avanzar hacia la derecha. Dado a que existió una fuerza hacia la derecha, perfectamente horizontal hacia la derecha, el vehículo se desplaza hacia la derecha. Recordemos que la fuerza resultante la va siguiendo el movimiento. A la fuerza resultante la va siguiendo el movimiento. Entonces, pues se moverá a la derecha gracias a esa fuerza resultante. Dice el principio de transmisibilidad, que va después del principio de fuerzas internas y externas. Esta fuerza de los dos hombres es externa al vehículo. Dice, se podrá dar esa fuerza o ese efecto mecánico. También se podrá dar el mismo efecto mecánico. ¿Cuál es el efecto mecánico? Que el vehículo avance a la derecha. Si en vez de jalar la cuerda, las personas lo empujan, las dos personas empujan al vehículo en la parte trasera. Si le aplican la misma cantidad de fuerza, el efecto mecánico será exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir el principio de transmisibilidad? Que la fuerza es capaz de transmitirse, de trasladarse, de viajar, si y solo si ocurren dos cosas. Si tiene la misma línea de acción, la fuerza es capaz de viajar por su línea de acción, si y solo si el cuerpo, las partículas que constituyen al cuerpo rígido son lo perfectamente rígidas, lo perfectamente unidas una a otra. Imaginemos este cuerpo que es muy rígido y entonces le aplico esta fuerza. Va a pasar lo mismo que en el auto. La fuerza va a viajar en su línea de acción y me dará lo mismo aplicar esta fuerza F aquí que aplicar la fuerza F aquí. El efecto mecánico será exactamente el mismo. Si y solo si las partículas que constituyen al sólido rígido funcionan como tal, como un sólido rígido. Si esa fuerza es capaz de irse enviando de esta partícula a esta partícula, de esta partícula a esta partícula, de esta partícula a esta partícula, de esta partícula a la siguiente partícula, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y hasta aquí. Va viajando la fuerza de partícula en partícula, en partícula, en partícula, hasta llegar al otro extremo. Si el material no actúa como sólido rígido, tal vez aquí se deforme. Imaginemos una pelota de esas con la que se meten los niños en el agua, y aquí se meten los niños a jugar en esa pelota de agua. Imaginemos que ahora hago lo mismo, que le ato una cuerda y le aplico una fuerza. Vean lo que le va a pasar a las partículas que están muy cerca del punto de aplicación de la fuerza. Tal vez la pelota se deforme así.
lograremos toda esta deformación en una parte de la pelota. Aquí se aplica la fuerza y hace que se deforme hasta acá. Las otras partes se van deformando menos, de tal forma que esta partícula que está en el otro extremo ni se entere que se le aplicó una fuerza. Es decir, en el interior del objeto en estudio, unas partículas se han desplazado más y otras menos. El objeto ha perdido su forma. Es decir, se ha deformado. En el estudio del sólido rígido, la partícula A mantiene la misma posición respecto a la partícula B y tiene la misma forma el objeto. Bajo el sistema de fuerzas que se le están aplicando, las fuerzas no son las necesarias para deformarlo. El objeto que no se deforma se llama sólido rígido. Si la partícula A al inicio del experimento, sin fuerzas externas, tiene esta distancia con la partícula B y durante el experimento se mantienen a la misma distancia, está funcionando como sólido rígido. Si durante la aplicación de las fuerzas se separan o giran una con respecto a la otra, el sólido rígido no está funcionando como tal y entonces se llama el sólido deformable. Se está deformando, está perdiendo su forma. De ahí el nombre. Entonces, para nuestro estudio, eso se da gracias a las fuerzas internas. Si las fuerzas internas son más grandes que las fuerzas externas, el objeto trabaja como sólido rígido. Si las fuerzas externas son más grandes que las fuerzas que mantienen unido al objeto, las fuerzas que mantienen unido al objeto se llaman fuerzas internas. Si las fuerzas externas son más grandes que las fuerzas que mantienen unido al objeto, fuerzas internas, el objeto se deformará. Entonces, ese es nuestro concepto de sólido rígido. Y para nuestro estudio, el estudio de la estática, vamos a considerar todos los objetos como sólidos rígidos. Por lo tanto, aplica el principio de transmisibilidad. ¿Qué me dice el principio de transmisibilidad? Que la fuerza puede viajar siempre y cuando lo haga en su línea de acción y que me va a dar lo mismo considerarla acá, que me va a dar lo mismo considerarla acá o me va a dar lo mismo considerarla acá. Va a mantener su magnitud, su dirección, su sentido, pero no va a mantener su punto de aplicación. Le puedo cambiar el punto de aplicación y la convierto en una fuerza equivalente. Mecánicamente hará el mismo trabajo, pero le estoy cambiando el punto de aplicación. Todos los vectores que vimos en el estudio de la partícula se llaman vectores fijos o ligados, dado que tienen un punto del que no se pueden mover, que es la partícula misma. Hoy los vectores se podrán mover si y solo si lo hacen en su línea de acción. Se podrán mover las fuerzas en su línea de acción y entonces dejarán de ser vectores fijos y se convertirán en vectores móviles. Se podrán desplazar solo en su línea de acción. Pero el principio de transmisibilidad tiene sus limitantes. Imaginemos dos barras de un material muy resistente, no vamos a decir de cuál. Imaginemos que está actuando la fuerza F y la misma fuerza F, excepto
que con diferente sentido. Por lo tanto, la barra está en equilibrio. Bajo el principio de transmisibilidad, esta fuerza se puede desplazar hasta acá y me quedaría así el diagrama. La fuerza esta se puede desplazar hasta acá bajo el principio de transmisibilidad. La suma de fuerzas en esta partícula, dado que el principio de transmisibilidad me permite que la fuerza viaje en su línea de acción, la suma de fuerzas acá sería cero, y por lo tanto no habría deformación. Lo voy a hacer, he preparado una barra, es una barra de silicón y trataré de hacer ese efecto. Esta es la barra que vimos, mis dedos tratarán de empujar hacia adentro y vemos la deformación que causa. Si hay deformación es porque hay fuerzas actuando. Y el principio de transmisibilidad me dijo que la suma de las fuerzas vale cero. No se dio el principio de transmisibilidad del todo, sino que la suma de fuerzas no vale cero, dado que no están aplicadas en la partícula misma. Si lo hago con mis dedos, ahora sí, la suma de fuerzas vale cero. Pero si están separadas, aunque tengan la misma línea de acción, provocarán deformaciones. Este efecto que acabamos de ver de unir mis dedos dice que la barra está sometida a compresión. Y hay materiales que internamente no soportan la compresión y por eso se deforman. Entonces esto será comprimir, tratar de juntar las fuerzas, que las fuerzas se junten y entonces el elemento en estudio estará a compresión. El efecto contrario es que tenga yo aquí la fuerza y tenga yo aquí la misma fuerza. Otra vez, por el principio de transmisibilidad, puedo pasar esta fuerza acá, la voy a dibujar acá, y puedo pasar esta fuerza acá. Se unen en esta partícula y la suma de fuerzas es igual a cero. Y otra vez diría que la barra no está viajando fuerza en la barra, cosa que no ocurre. Si ahora a la barra de silicón le aplico una fuerza, me cuesta deformarla. El silicón sí es capaz de soportar fuerzas de tensión. Esta se llama fuerza de tensión. Cuando quiero separar a las fuerzas, se llaman fuerzas de tensión. Y entonces el objeto, la barra, estará sometida a tensión. Hay materiales que solo soportan fuerzas de tensión. Hay materiales que solo soportan fuerzas de compresión. Entonces, el principio de transmisibilidad solo aplica para la estática. Principio de transmisibilidad, que el sólido es rígido. Ya vimos que las fuerzas de compresión harán que se deforme de esta manera. ¿Cuál es la deformación en fuerzas de compresión? Que el objeto se haga más pequeño. ¿Cuál es la deformación de fuerzas a tensión? Que el objeto se haga más largo. Vean cómo este pequeño hilo también no es capaz de soportar fuerzas de compresión. Vean lo que pasa. No es capaz de soportar fuerzas de compresión. Pero si yo jalo, yo tiro de ambos lados, el hilo sí es capaz de soportar fuerzas de tensión. Pero si trato de unirlo, su resistencia a la compresión es cero.
su resistencia a la tensión sí existen. Adentro, las fuerzas internas adentro del hilo son capaces de soportar fuerzas a tensión, pero no son capaces en el interior del hilo de soportar fuerzas de compresión. Y así como este ejemplo, hay ejemplos de lo contrario, materiales que son capaces de generar solo fuerzas de compresión y cero fuerzas de tensión. Uno de esos es el concreto para la construcción. Por eso es que armamos con el concreto y con la varilla. El concreto es buenísimo soportando fuerzas de compresión, pero no soporta fuerzas de tensión. El hilo es buenísimo, los cables en general son buenísimos soportando fuerzas de tensión, pero cero fuerza compresión. En el concreto pasa exactamente lo contrario. Toda la resistencia es a compresión y prácticamente cero a tensión. Y cuando unimos las varillas que funcionan como un hilo con el concreto, se llama concreto armado y podemos construir elementos que trabajen a compresión y trabajen al mismo tiempo a tensión. Espero haya quedado entendido. Para nuestro estudio de la estática vamos a considerarlos como sólidos rígidos y que la fuerza puede viajar en su línea de acción. No nos vamos a meter en el estudio de las deformaciones, que es el tema de la siguiente materia, mecánica de materiales.